Bueno, buenos días. Hoy estamos con una visita bien especial y esta vez desde un lugar que estamos, creo que dándole la vuelta al mundo. Estamos con Hugo Balaza o Mike Balaza en Grecia. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo que dedicas esto a los colombianos en el exterior, porque es bien importante la información que tú nos vas a dar hoy sobre lo que pasa con los colombianos, sobre tu vida, sobre tu experiencia y lo que podemos aprender contigo para los demás colombianos. Bueno, mira, cuéntanos primero un poco de tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Qué hace un colombiano en Grecia? Vale, primero que todo, soy muy patriótico y creo que cualquier cosa que pueda contribuir a mis compatriotas pues me da feliz. Te agradezco nuevamente la invitación. Bueno, te respondo a la pregunta. A ver, pues en mi caso particular siempre ha habido una conexión con Grecia porque mi padre es griego, entonces de ahí la conexión, ¿no? Sin embargo, me crié en Colombia, en Bogotá, entonces digamos que puedo decir que pues siempre estuve muy marcado por la cultura griega, pero crecí como un colombiano, entonces pues siempre he estado muy marcado por la misma cultura, ¿no? Sí. Entonces, mi padre y mi mamá se fue a estudiar para Canadá y muy casualmente conocí a mi papá en Canadá, imagínense ustedes. Entonces ellos se vinieron a vivir a Grecia como 2 años y después se fueron para Colombia. Y mi papá se enamoró de Colombia y me tuvieron y crecí allá, afortunadamente. Y de ahí en adelante, pues yo he tenido la oportunidad de venir cada año, vengo a Grecia. Ya, parte de la situación de los colombianos que posiblemente están viendo esto es saber un poco de qué tan complicado es viajar o vivir en Grecia. Bueno, son dos preguntas diferentes, pero qué tan complicado es viajar en Grecia. ¿Piden visa para llegar allá? Pues, ¿cómo te parece que el colombiano, pues ahorita, a pesar de que de pronto no sea la mejor imagen, desafortunadamente ya tocamos ese tema, para el colombiano es muy apetecido acá, muy bienvenido. Acá, por ejemplo, la visa, si se necesita visa, la visa pues es la misma visa para toda la Unión Europea que es la Schengen, pero ahorita en Bogotá abrieron antes, bueno, la embajada de Grecia hace 2 años pues la quitaron, desafortunadamente, porque cuando iban las personas, yo he tenido esa experiencia porque he tenido invitados, amigos míos y familiares por parte de mi mamá, hicimos todo el proceso, sé bien cómo es. Antes la gente se presentaba ahí en la embajada griega y era muy rápido porque les gusta mucho Latinoamérica y cuando les tienen mucho respeto. Algo muy bonito. Cuando para la embajada nombraron a la española para esas visas, para esa Schengen. Entonces se complicó un poquito. Pero ahorita hicieron una excepción con un cambio con esas visas y resulta que cuando tú dices que es para Grecia, digamos que te dan la visa Schengen, pero digamos con la condición de que no te muevas por Europa, sino para Grecia. Entonces, sí, solo para estar en Grecia. Entonces, yo podría decir que en realidad pues, es muy fácil para nosotros los colombianos pedir la visa para Grecia. Ya, muy interesante. Yo he escuchado, y esto no, es una parte ya de noticia internacional, de que el tema de Grecia económicamente no es que esté muy bien. ¿Cómo tú ves la situación estando, digamos, ahora? ¿Cómo ve la gente de Grecia? ¿Está realmente complicada vivir en esa área? Pues, como te diría, imagínate que las cosas por acá están muy bien y desafortunadamente si uno habla con la gente, lo ve a su alrededor y las cosas sí se han complicado. Digamos que hay mucha gente que ahorita anda desempleada. Afortunadamente aquí en Grecia de pronto no se nombra mucho eso, pero fíjate que desde toda la comunidad europea es un país donde la mayoría de personas, casi el 95% de personas, tienen su casa propia. A la gente no le gusta el crédito para nada. Entonces digamos que por ese lado se salvó mucho la gente, porque la situación sí está difícil, pero la gente
todo lo que posee no lo tiene a crédito, entonces es de ellos. Entonces ahí es un punto muy importante, porque fíjate que la gente, pues, llegó a la crisis, es verdad, pero digamos que la gente está tranquila, o sea, yo veo que todo el mundo, digamos, mis amigos, todo el mundo van a la cafetería y empiezan a hablar de la situación y la cosa, pero pues tienen como para moverse. Entonces realmente los que tenían dos casas, sí, digamos que el gobierno sí les aporta una casa, es muy grave. Pero en general, digamos que por donde tú veas, dicen que está crítica la situación, pero si uno se pone a ver la gente en su vida, en el día a día, realmente yo no he visto como esa crisis, digamos, de decir que no necesiten de pero, o digamos algo ya crítico, realmente no. Uh-huh. Ya, hablemos un poco de tu experiencia. ¿Qué haces tú en Grecia? ¿Qué trabajas o solamente vives allá? No, yo siempre venía de turismo, pero digamos ahorita que me vine yo ya llevo un año, generalmente siempre venía 3 meses en invierno o en verano, pero ahorita ya llevo un año acá y ahorita pues con mi padre hemos puesto unos paneles solares. Mi familia es de una isla que se llama Kefalonia, y acá digamos que eso es muy buen negocio, que es lo que son paneles solares, entonces contribuyen a la luz, a la energía local y pagan una mensualidad. Ya. Cuando tú hablas de este tipo de trabajos, es muy difícil para un colombiano, digamos, hablo de un colombiano que apenas va a salir de Colombia, que solamente habla español, ¿es muy difícil adaptarse a la cultura? Pues, mira, yo te diría que acá son muy bienvenidos, les encantan los latinos, y más cuando uno dice Colombia, ellos como que quieren preguntarte todo, ¿no? Entonces, ellos les fascina Colombia, y puedo decir que no dan la mano acá, pero una persona que llega y digamos, bueno, no habla inglés, no solamente habla su español, es bien recibido, y digamos que la gente habla de la crisis, porque la gente, obviamente la gente, bueno, está en la universidad de acá y todo, entonces trata de buscar un trabajo acorde a lo que estudió, pero digamos que uno se venda para buscar, digamos, para poder trabajar, trabajos hay. Entonces ellos, digamos que son muy alegres y te explican con las manos, por dicho, como que se toman la molestia de hacerte la conversación, así sepan que no hay el idioma para poder hablar. Sí. Acoge muy bien a los colombianos, digamos que yo diría que si se vienen acá, hay trabajo. Sí. Son bien recibidos. ¿Qué idioma se habla en Grecia? Digamos, hablando de porcentajes, ¿cuál es el principal idioma de Grecia y cuáles serían los siguientes? Pues, a ver, a pesar de que es un país pequeño, y uno mira el territorio, es pequeño, pero es que es muy multicultural, como nosotros. Colombia tiene mucha cultura, pero el idioma principal es el griego. Digamos que el griego ha evolucionado mucho con los años, entonces ellos dividen el griego en dos facetas, el griego clásico y el griego moderno. Ahorita se habla del griego moderno, pero cada sitio, como nosotros los colombianos, tiene sus palabras, tiene, es como decir, sus jergas. Entonces, digamos que cada departamento tiene muy marcado su griego, pero ellos realmente, y la gente habla mucho inglés, todo el mundo habla inglés, pero digamos que no tiene otro idioma, solamente el griego. Y por el lado, por ejemplo, Chipre, que es otro país de la Comunidad Europea, era de Grecia, cosa que se separaron hace unos años, y es un griego de pronto más cercano a lo que era el griego clásico. Ya, muy interesante. ¿Hay lugares en Grecia? ¿En qué parte estás tú en Grecia? Yo estoy en una isla limitando con Italia. Por eso es un lugar muy especial porque tenemos, digamos, acá Grecia y el lado izquierdo donde se encuentra Italia. Entonces eso se llama en griego Eftanis, quiere decir Efta de 7, inicial, que es ir. Entonces, por el lado que yo estoy, solamente hay 7 islas, porque Grecia es un país que tiene muchas islas, muchas.
uno ve el mapa y de pronto no alcanza a ver, pero acá hay más de 300 islas. Entonces, digamos, por el lado derecho, que es, digamos, limitando con Turquía, están todo el resto de islas. Entonces, yo estoy en un lado donde son pocas las islas. Digamos, Creta es una isla muy famosa porque es la más grande y muy cultural. Y hay muchas cosas que contar. Porque, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial fue la única parte de Europa de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tiene mucha historia. No los dejaron pasar ahí. Y ahí, digamos, lo nombran como si fuera un departamento. Es grande. Pero el resto donde yo te digo se llama Kefalonia, la isla donde yo vivo. Y es hacia ese lado que te cuento, hacia Italia. Sí. ¿Cuántos colombianos crees tú que hay en Grecia? De la gente, yo sé que tú eres la persona que administra la página de colombianos en Grecia. ¿Cuántos colombianos puedes tú promediar que hay en Grecia? Pues, excelente pregunta, Alejandro. Pues, ¿cómo te parece que últimamente yo he estado en esa tarea? Porque realmente, pues, yo no veía a nadie cuando empezó a enviar. Me di cuenta que empecé a ver por los canales de televisión, por internet, muchos mensajes de colombianos. Yo pues me impresioné porque sé que acá hay muchos colombianos, pero digamos que colombianos que viven acá. Entonces no esperaba y parece ser, yo le pongo por ahí unos 400 más o menos, porque yo he encontrado unas 110 personas y haciendo sondeos porque hay una revista muy importante que la descubrí hace poco, se llama Soy Latino, para los latinos acá en Grecia. Desafortunadamente aquí en la isla no la traen, pero en Atenas la venden mucho. Y el director de esa revista es colombiano. Hace 4 semanas me enteré, entonces empecé la comunicación con él y le hice exactamente esa pregunta. Le dije, hombre, porque ellos hablan de toda Latinoamérica, pero tocan muchos temas colombianos. Entonces le pregunté y me dijo, no, acá hay más de 300 colombianos. Yo le pongo en promedio unos 400 colombianos. Igual es un país muy pequeño, ¿no? Digamos que ese promedio es alto para la población que hay acá, que es más o menos 7,5 millones. Sí, un buen porcentaje. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti ahorita que ya estás en Grecia? ¿Qué ves tú que la gente o que la comunidad latina, cuál es el principal problema de ellos? Lo más difícil. A ver, pues creo, digamos, en los casos que yo he visto, de pronto es la diferencia cultural a veces choca, ¿no? Porque, digamos, si tú te pones a ver, en Europa dicen que los más alegres son Italia, España y Grecia. Entonces acá los griegos los ven como locos, porque son muy folclóricos, bailan, toman. Y digamos, el colombiano viene acá, o el latinoamericano, perdón, y digamos, como dice el dicho, ¿no? Le dan una mano y se toma el hombro. Entonces la gente, digamos que los que ya son de edad, han cerrado un poquito con los latinos porque dicen que cuando crean una amistad, entonces empieza mucha confianza y entonces de pronto ahí está el problema, porque la gente acá es un poquito ¿cómo te podría decir? Muy alegre y todo, pero digamos que no es como nosotros que... Guarda la distancia. Sí, nosotros empezamos una conversación y podemos preguntar algo sin temor, digamos que es algo normal, ¿no? Decir, oiga, le preguntan a la mujer, le preguntan a los hijos, pero acá somos bien vistos. Entonces uno como latino pues no se da cuenta de eso y de pronto puede caer mal por eso, por meterse como en la vida privada. Ok. Es buen punto porque muchas veces la parte cultural es bien importante y sobre todo en estos países que son totalmente con una cultura totalmente variada en algunos casos. Hablemos por ejemplo del tema de la comida colombiana. ¿Hay comida colombiana en donde estás tú? No, de hecho yo intenté mucho hacer ese proyecto acá, la comida colombiana, porque por ejemplo acá la comida es espectacular. Pero digamos ellos lo que son carnes tienen sus recetas muy ricas, pero digamos nosotros pues, lo que es churrasco, lo que más dicho nos los llevamos en carne. Yo digo que acá por ejemplo si uno pudiera montar un asadero o algo así, le vería súper bien, mejor dicho, es negociado. Sin embargo es muy difícil, por eso no lo podemos conseguir
Entonces acá definitivamente no encuentran nada colombiano. Pero, ¿por qué por qué fue difícil? ¿Por las leyes o por buscar las recetas o los ingredientes? ¿Por qué fue difícil montarlo? Por los productos, porque si me pones a ver la cocina colombiana y no encuentras nada, o sea, los mejores platos de nosotros, uno no encuentra acá los ingredientes. Digamos, ponte a ver, digamos el ajiaco, entonces va uno a mirar Huasca, no hay importado, carísimo. Entonces para negocios es imposible de montar. Una vez Natalia fue a buscar la Huasca, ya 20, 25 euros, un aguacate chiquitito, 30 euros, mejor dicho, imposible. Y la carne no le encuentra uno, digamos, bueno, la carne sería, todos los cortes son diferentes. Entonces es muy difícil la comida colombiana acá. Ok, pero ese es un buen proyecto que podría funcionar. Bueno, una parte bien importante también es cuando un colombiano piensa en viajar a otro país, es saber cuáles son los documentos o cosas que necesariamente debe llevar, porque posiblemente los va a necesitar en Grecia. ¿Qué debe llevar un colombiano cuando se va de Colombia a nivel de documentación? Pues fíjate que, bueno, aparte de lo básico que es el pasaporte, ahorita en este momento precisamente yo estaba leyendo porque voy a hacer la invitación de una amiga en pocos días, y ahorita una reglamentación, algo que es necesario es tener el nuevo pasaporte que sacar, ya no aceptan el antiguo, así esté vigente, y eso ha sido un problema porque he conocido casos de que, por ejemplo, mi mamá, que ya iba a venir estos días y no pudo porque él ya tenía su pasaporte vigente pero no tenía el nuevo que sacar. Parece ser que el nuevo que sacaron allá es con el chip, como lo manejan acá. Entonces quieren que sea el nuevo. Y por otro lado, que no es normal, digamos, que no se lo viene uno cuando viaja a otro país, es la cédula colombiana. Fíjate que es muy importante porque, digamos que acá poco lo paran a uno, pero digamos, si lo llegan a parar la policía, le piden a uno la cédula colombiana. Interesante, eso no es muy raro porque es la primera vez que escucho que piden una cédula de otro país, pero también es válido, digamos, en Estados Unidos pasa lo mismo. Bueno, hablemos del tema ahora, vamos a otro tema que es bien importante también, es el tema de inmigración y el tema político también. ¿Qué tipo de gobierno hay en estos momentos en Grecia? Han habido muchos cambios, cuéntanos un poco rápidamente de cómo es la política en Grecia. Excelente pregunta. Ahorita, leyendo la prensa internacional, me he dado cuenta que siempre nombran el nuevo gobierno de extrema izquierda. No entiendo por qué, porque por ejemplo... ¿Cómo se llama el nuevo gobierno? ¿Cómo? El partido político Syriza y el primer ministro se llama Alexis Tsipras. Entonces ellos, digamos que lo han marcado de izquierdista, porque los proyectos que ellos tenían antes de ser elegidos eran cambio radical en muchas cosas, pero ese cambio radical era para volver a lo que estaba Grecia antes del último gobierno que tuvimos, que se llamaba Nueva Democracia, que desafortunadamente, pues siendo muy neutral, ellos hablaban de recesión solamente, ¿no? Y ahí llegó la crisis con ellos. Entonces fueron pasando los años, digamos 2-3 años, donde todo era colaboración para la Unión Europea y la gente le subieron los impuestos, todo subió el precio y realmente no mejoró la situación. Entonces llega este partido, Syriza, y dice, no, un momentito, nosotros vamos a volver a poner algunas leyes como estaban, porque digamos le bajaron al sueldo mínimo, digamos lo que son impuestos para el carro, para la casa, subieron, no, nosotros vamos a devolver eso a como estaba, y los quitaron de, primero que todo izquierda, porque acá, fíjate que acá no hablan, acá hay hasta partido comunista, digamos, eso sí sería izquierda, pero digamos que la gente no habla de izquierda ni derecha, no existe. Entonces, en toda la prensa internacional dice la extrema izquierda llegó al poder de Grecia, nunca hemos podido entender eso, y ese es un tema muy grande acá en Grecia, ¿no? Siempre se debate eso, pero ¿por qué izquierda? De pronto le quisieron hacer no muy buena fama a ese gobierno porque ellos lo primero que dijeron fue, primero vamos a tratar de solucionar con la Unión Europea todas las cosas, pero en caso de que de pronto no quieren refinanciar, que nos salimos de la Unión Europea, entonces pues es gran apoyado por la gente, es un referente sobre, pero entonces
en la prensa lo hacen ver que no, nadie está de acuerdo con ellos, es muy curioso. Políticamente, estructuralmente, ¿cómo está el gobierno? Digamos, ¿tienen una cámara, un senado como en Colombia? ¿O cómo está dividido la forma de administración del gobierno? Me imagino que funciona igual como poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿O cómo es orgánicamente el gobierno en esa área? Pues ellos tienen, como nosotros, tienen ramos del poder, pero digamos que la diferencia es, no tienen senado, tienen parlamento. Y en el Parlamento, digamos que se encuentran todos los partidos. Entonces, los partidos que están en el Parlamento tienen su presencia con el 3% de los votos, con un voto, digamos. Entonces, si tú ves el Parlamento griego, hay más o menos, ¿cuántos hay? Hay 7 partidos. Entonces, y hay un presidente del Parlamento. Entonces, digamos, el primer ministro quiere hacer algo y pasa esa ley, como decir, para nosotros el Congreso la pasa y ellos tienen que votar, pero entonces lo curioso es que votan solamente los otros partidos, los que no quedaron en el Congreso. Interesante. Bueno, ahora hablemos un poco del tema. Bien extraño. Siempre hacen la fama de que la democracia es para. Una de las cosas que he escuchado a nivel de Grecia en las últimas semanas es que a la gente muchas veces no le importa el tema político y entonces prefieren, solamente con la llegada de este nuevo partido la gente empezó a votar, pero desde antes la gente como que no estaba muy interesada por el tema de que como el gobierno no me cuida, entonces ¿para qué voto? Sí, imagínate que desde yo creo que eso es el último gobierno que hizo, porque la gente toma la actitud que de hecho tengo que resaltar que nosotros también la tenemos de decir yo para que vote si no va a cambiar nada, y eso es un error muy grande, porque fíjate, entonces cuando hubo el último gobierno que se llamaba Nueva Democracia, la gente tomó esa actitud, pero cuando llega ese señor, esas chicas, y empieza a hablar de todas esas cosas, digamos que cuando ganó, podemos decir que ganó casi que raspado, pero ahorita que lleva poco el gobierno, sondeando a la gente, las cosas están así, por dicho, le dan, como decir, un 79% al CISA y los otros están muy abajo, o de mucha fuerza, porque la gente se dio cuenta que sí están haciendo mucho. ¿Qué tan complicado es, y de pronto hago referencia a la gente que son de comunidad latina, qué tan complicado, o de otros países, qué tan complicado es vivir ilegal en Grecia? Pues en los últimos años Grecia ha tenido, al igual que Italia, una gran entrada de inmigrantes ilegales, porque como tienen suben de África, entonces es fácil entrar a Grecia para Italia, y está muy en aumento, ¿no? Pero últimamente, precisamente para responder la pregunta, hicieron un cuerpo especial de la Unión Europea, no griego, y lo pusieron, y ahorita en este momento es muy difícil porque están controlando de unas formas que nunca se habían visto acá. Entonces, por ejemplo, acá están cobrando a la gente, nunca hacían censo para la gente, para contar los habitantes, nada. Y resulta ya en otros sistemas, y ahorita todo lo están haciendo manualmente, digamos que personalmente. Entonces es muy difícil uno andar, y acá la gente, digamos que los pueblos son muy pequeños, inclusive en África, que no es muy grande, pero digamos que todo el mundo se conoce mucho y es muy unido. Entonces cada vez que hay una persona que llega nueva, le hacen la conversación, le dicen venga, lo invitan, acá hacen tienen muchos eventos folclóricos, y es muy raro que la gente no asista. Entonces cuando ven a alguien que no asiste a nada y todo eso, como que, y entre eso siempre hay, pues obviamente hay gente que trabaja para el Estado, policías y todo, entonces de una dicen este señor por algo usted no está asistiendo. Es muy difícil, nunca se ha acabado mucho eso. Ya en el manejo de la deportación, ellos funcionan exactamente igual, deportan a sus países o los mandan a cierto tipo de lugares, o tienen algunas cárceles especiales para la gente que está ilegal. Pues fíjate que el anterior gobierno que estaba era muy frío, cogía a la gente, la encarcelaba mientras se resolvía, digamos, investigaban a ver si no eran buscados ni nada, y los deportaban, o sea, la normal, digamos que el proceso normal. Pero ahorita, con un nuevo gobierno muy bonito, cambió mucho, es muy diferente a todo el resto de la Unión Europea, y eso lo han criticado mucho desde la zona de Euro. Y es algo que acá en Grecia todo el mundo apoya.
persona que coge es ilegal, primero, bueno, le busca, nos ha buscado con el Interpol y con nada, y cuando ven que es una persona limpia, por lo general, hemos dicho, trata de que la gente se quede en todos los deportes. Es una nueva ley que están haciendo, pero todavía no la han firmado. Entonces, mucha gente que estaba para deportar, estamos hablando de algo muy actual, de un mes para acá. Entonces, tienen retenido a mucha gente que pensaba que está para deportar, pero quieren darle la oportunidad a mucha gente. Entonces, están mirando qué aptitudes tienen y en qué les pueden ayudar. No, es un país de la Comunidad Europea, es un proyecto muy, muy bonito. Bien interesante. Ahora vamos a pasar a un tema que es bien interesante y muchas veces se nos olvida a los que vamos viajando de un lado para otro, y es el tema de la vida urbana. ¿Cómo se maneja en Grecia? ¿A la derecha o a la izquierda? Digamos, para ir, ¿vamos a la derecha o se maneja invertido como en unos países en Europa? No te lo había comprendido. No, se maneja igual que nosotros, a la izquierda. Sin embargo, hay una parte completa que es curioso porque no es todo el país. 98% es a la izquierda. Tiene una isla, la de Creta, que es a la derecha. Pero hay algún tipo de señalización que uno sepa que va en sentido contrario, o solamente cuando uno ve el carro que viene de frente. Sí hay buenas señales por todas partes. Bueno, todo el mundo maneja a la izquierda. Entonces hay carros, por ejemplo, que la gente los lleva al ferry, que es muy normal acá, y llegan y entonces el puesto del conductor está a la izquierda, pero las carreteras están hechas para la derecha, para que el conductor esté a la derecha, por ende el carro pasa a la izquierda. Entonces está lleno de señalización, eso sí para aquí. Buena señalización. Bueno, hablamos ahora un poco del tipo de transporte. ¿Hay buses en esa área, de metros, sistema de articulado? ¿Qué tipo de transporte hay en Grecia? En Grecia se puede decir que es muy bueno en lo que es transporte. ¿Sí? Hay mucho mar, primero que todo es un transporte que más se usa porque como hay tanta isla, entonces se usa mucho barco y ferry. Entonces digamos que es muy normal meter el carro en los ferries. Es muy económico y en las tres ciudades más importantes de Grecia, tienen su metro, tiene tren, tiene buses, tiene muy buen transporte, pero digamos, fíjate que en las islas todo lo contrario, por ejemplo en Hungría la mayoría no tienen absolutamente ningún transporte, sino digamos que cuando son para sitios lejanos de la isla está el barco. Pero en las carreteras, digamos, aquí en mi casa, salgo yo a la carretera, hay un bus en todo el día, por la mañana. Entonces, en eso sí es deficiente. Es muy chistoso porque, por un lado, en las ciudades tienen de todos los sistemas, un sistema, es muy barato. Pero, digamos, lo que son islas, que es la mayoría de Grecia, no hay ningún transporte. La gente no mucho de su carro propio. Sí. Bien, grave problema. Bueno, hablemos un poco del tipo de transporte. Imagino, bueno, tú has manejado en Colombia, supongo, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cuidado que uno tiene que tener? O hablemos en términos de multas. ¿Qué es lo que un colombiano no debe hacer en Grecia para que no reciba una multa de no sé cuántos euros? ¿Qué es lo que no debe hacer? Pues la primera multa que todo colombiano, lo digo porque dos amigos que han venido y yo, es pasar a los otros carros, porque hay zonas, digamos que las carreteras están en muy buen estado, pero entonces hay zonas donde es, digamos, muy ¿muy angostas? Sí, muy pequeño. Hay momentos donde la vía, si no es principal, digamos que son de baja velocidad, entonces ellos ponen el letrero por todas partes. Entonces cuando tú pasas es gravísimo. Digamos que si no hay policía, por lo general no hay policía, sino que tú pasas y la persona que pasaste te llama a la policía. Siempre un carro que le pasa le llama a la policía. Entonces te cobran, primero que todo, exceso de velocidad por haberlo pasado. Y por lo general no miran, digamos, que ellos siempre ponen un límite de velocidad en esas zonas demasiado bajo, cosa que si tú pasas es que exceso de velocidad, entonces te cobran mucho. Entonces yo creo que ¿Cuántos euros? 650. Está durísimo.
ponen, ¿cómo se llama? Como en el trabajo cuando que son 3 veces para no fallar. ¿Y qué pasa si pasas 3 veces, cumples? No, o haces 3 veces o 3 diferentes puntos y te quitan el pase por 3 años. Complicadísimo, sí. Sí, en el tema de discriminación, hablemos de 2 partes en esta pregunta. Una es, ¿se nota algún tipo de discriminación, ya sea por la comunidad negra? Y hablo, por ejemplo, de colombianos que vayan, por ejemplo, de áreas negras o afroamericanos colombianos que vayan a Grecia, o algún tipo de raza en los que uno ve que no son aceptados en esa área. Pues fíjate que desafortunadamente sí, por ejemplo acá eso por eso que es muy abierto, la gente es muy buena, pero digamos que con los últimos años, la gente y eso por ejemplo yo como colombiano lo hablo mucho con la gente conocida acá, y es un debate absoluto, todo el tiempo está abierto. Por ejemplo, muy específicamente la gente de Albania, que es el país que está con Grecia al norte, porque digamos que la mayoría de inmigrantes de ese país, digamos que cuando Grecia es un país que la parte criminal es muy baja, la gente acá no se ve es muy poco, ¿no? Digamos en delincuencia es un país muy seguro, y los últimos años, por ejemplo en Atenas específicamente, se han visto atracos, o sea, empezó como en todas las ciudades, porque obviamente todas las ciudades tienen su peligro, pero es una ciudad que todavía impresionante, la gente dejaba los carros abiertos toda la noche, bueno, todo el mundo muy confiado, y entonces llegó esta gente y entonces tiene un alto índice de criminalidad, entonces se volvieron, por decir, racistas con los albaneses. Entonces cuando tú, digamos, acá donde yo vivo hay unos cuantos que trabajan, y digamos que ya los aceptaron porque llevan un tiempo, pero digamos que siempre hacen el comentario suelto, como si ya les vale. Entonces eso es como feo. Y por el otro lado, digamos, bueno, ya hablando más de nosotros, ellos a partir de eso, estamos hablando 20 años, un poco, que empezó eso, más que todo, digamos, la gente afrodescendiente, ellos, lo primero que preguntan es de dónde son. Entonces cuando ellos ven que, digamos, son de Sudamérica o de otro continente, que no sea África, son muy abiertos, pero cuando la gente viene del sur, digamos acá, que son de África por lo general, pues por tanto conflicto y tanta cosa, no son bien aceptados, y eso pues duele mucho, ¿no? Claro. Yo siempre me meto en ese tema, y ellos pues no es que sean racistas, sino que creen que van a tener solo la delincuencia. Entonces pues yo como buen colombiano siempre me trato de desmentir eso, ¿no? Y decir, bueno, entiendo que digamos acá hay gente que viene de blanca, les digo, ¿y cuál es la diferencia? Entonces lo que nos deja unos sin argumentos, tampoco es algo como tan bien marcado. Sin embargo, acá hay un punto muy importante, acá hace poco se creó un partido que es Unidad Nazi, y por ejemplo Grecia es un país que sufrió mucho con la guerra, no le simpatiza para nada todo lo que tenga que ver con nazismo o racismo, y aquí ya hay un partido que ha cogido mucha fuerza, se llama Free, que quiere decir Aurora Dorada. Entonces ellos son pura ideal nazi, entonces ellos hablan que la delincuencia, entonces el racismo, fomentando el racismo. Interesante el tema. Bueno, vamos a hablar un poco ahora de tipo de... En algunos países vestirse tiene cierto significado o simbolismo frente a la cultura, frente a los demás. Visualmente, ¿cómo tiene uno que vestirse cuando uno llega a Grecia? ¿Utilizan los jeans o las mujeres no pueden utilizar falda? No sé cómo sea la parte cultural a nivel de vestirse. Pues imagínate que Grecia fue un país que lo invadieron muchos años los árabes, y si tú puedes saber la cultura, se quedaron muchas cosas de los árabes, pero con las mujeres esas costumbres no se quedaron, y digamos que en eso de pronto nos parecemos mucho. Yo creo que ellos siempre tienen la misma visión que nosotros los latinoamericanos, digamos que están con la moda, y pues Italia me queda cerca, entonces son obsesionados con la cosa
digamos, con la moda italiana. Entonces, se parece mucho a nuestro país, digamos, en eso sí, para que las mujeres, digamos que acá es muy poco machista. Lo que sí cambia, por ejemplo, es, digamos que en las estaciones, la gente, mucha gente, se viste muy folclórico. Entonces, digamos, tú ves a los que son de Creta o los de las islas, más que todo, tienen muchas cosas, ¿no? Botas altísimas de cuero, unos pantalones que son anchos, con cinturones, como muy completo. Pero eso, digamos que la gente que no es folclórica, con la vestimenta, es lo mismo que nosotros, no cambia absolutamente nada. Ya, interesante. Y a nivel de mujer, ¿cómo la mujer es vista para la cultura? ¿Es un matriarcado es similar a Colombia? ¿La mujer tiene la misma aceptación a nivel digamos, de trabajo? ¿Les pagan igual? ¿Cómo ves el tema de la mujer en Grecia? Te cuento que es buena la pregunta y es curioso porque digamos que como sociedad, digamos lo que yo he vivido personalmente, yo me he dado cuenta que de pronto es un poquito machista. Digamos que a nivel de leyes y todo es muy por igual la mujer. Digamos que no, o sea, siempre sobresalta que el hombre no está por encima de la mujer, pero digamos que culturalmente sí es un poco machista. Digamos que acá la gente puede pasar uno con un amigo, con una amiga, perdón, y entonces si ella tiene su novio, es gravísimo, es como si estuviera conmigo. Entonces en eso se choca uno en la cultura porque digamos que la mujer que está casada o novia o lo que sea, no puede estar con otros hombres, lo ven muy mal visto, y tampoco puede salir sola, digamos, por las noches. Entonces en eso sí, uno como colombiano pues le causa impacto. Pero ¿por qué no puede salir sola? Digamos que el güey que no quiere es buscar a otro hombre. Entonces ni siquiera ellas mismas argumentan decir no es así, si no se les pasa por la cabeza. Entonces uno tiene una amiga y dice, oye, ven, vamos a salir, no sé qué, con los amigos. Y dice, no, yo no puedo, porque mi esposo no va a ir. O mi novio, porque bueno, esposo no es novio. Entonces uno dice, pero ¿por qué? Dice, no, es que no puedo. O sea, lo tienen claro. No es que quieran y no pueden, sino esa cultura. Ya. Sí, hablemos ahora un poco también del clima. ¿Cómo se maneja el clima en esa área? ¿Cae nieve? ¿Cuándo comienza la fecha de invierno? ¿Hay estaciones? Pues, pero fíjate que es el mejor clima de toda Europa, con un pedazo de plano, se puede decir. Porque, digamos que Grecia lo ven como decir, entre comillas, el Miami de Europa. Entonces acá, digamos que es en la Unión Europea que tiene más turismo. Y precisamente es porque en verano, pues, como hay tantas playas, el mar, entonces la gente viene a bañarse, viene de verano. Entonces acá, tierra caliente, porque por ejemplo, nosotros en otras partes es lo más sur que hay en Europa. Entonces si tú te pones a ver los otros países de la Unión Europea, es verano, pero hace frío. Entonces tú ves, por ejemplo, en Holanda todo el día es negro el cielo, y es frío, más frío que Bogotá. Bueno, el Bogotá está calentado, pero hablamos frío, digamos de 6 grados, frío. Y la mayoría de países en Alemania lo mismo. Todos los países son muy fríos en verano. Por ejemplo, en cambio en Grecia en verano sí es muy caliente. Y desde la primavera ya, digamos que lo que es primavera en Grecia puede ser verano para otros países de Europa. Eso sí, por eso es tan visto. Es como te decía, el Miami de Europa. Hay una parte, creo que la pregunta más importante que siempre le hago a la gente que tiene el tiempo para contarnos un poco del país donde está es ¿qué costumbres, qué has visto tú de la cultura griega que pueda uno adaptar o que le pueda servir a Colombia en lo que tiene ahora? Digamos, tú qué has aprendido que dirías, uy, sería bueno que tuviéramos estas costumbres en Colombia. Eso sí me encantó, porque lo he pensado muchísimo. Yo, pues, una cosa que he visto mucho acá es altísimo, es que la gente no cataloga a ninguno. Digamos, nosotros
creo que uno de los mayores, personalmente, creo que uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros en Colombia es que se cataloga la sociedad, ¿no? Digamos, dicen, ese señor no sé, es esto, o el otro es lo otro, o tú de qué universidad saliste, o de qué colegio, y entonces siempre se está como que mirando a ver quién tuvo como mejores opciones, ¿no? Entonces lo ven mejor. Entonces, digamos, está la niña de Bogotá y dice, yo soy de la Sabana. Eso me parece que es un gran problema que tenemos nosotros. Y aquí, al experimentar aquí que no lo hay, en cambio, es muy director. Entonces es muy bonito ver cómo sirve no tener esa costumbre. Por ejemplo, digamos, acá la gente, tú puedes ser, digamos, un señor es pescador y se casa con una señora, con una niña que, digamos, la niña es la hija de maestro. Entonces es exactamente lo mismo. Nunca miran ni el apellido, ni que estudió, nada. Digamos que eso sí me fascina. Entonces, digamos, todo el mundo socialmente tiene las mismas oportunidades. Y no hablemos solo porque, digamos, tengan su educación gratis. No, sino como cultura. Entonces, digamos, a veces dicen, no, pero es que, tú sabes, pues existe mucho eso, ¿no? Digamos, acá la gente es muy abierta con todo. Entonces, no importa qué profesión tenga uno, todos los ven iguales ante la ley, ante la sociedad. Entonces, uno puede ser lo que sea, el que recoge basura, pero tiene exactamente lo tratado igual, digamos, la policía, o sea, no importa quién sea, pero todo el mundo es igual. Eso me fascina. Entonces, digamos, que uno se enamora de alguien, que la niña, que mejor dicho, la familia es súper buena familia, nunca dicen, este niño, ¿qué apellido de eso? Nada. Eso me parece que si lo tuviera nuestro país sería espectacular, porque nuestro país, al ser un país tan multi, tenemos muchas razas, muchas costumbres, y entonces siempre se está diciendo, oiga, el costeño, o el caleño, o tal cosa, o digamos, inclusive dentro de la misma cultura, decir Bogotá o Medellín. Entonces, dicen, esta niña, sí, como que se aburre. Yo creo que eso nos falta. Interesante. Yo no te he preguntado sobre si tienes hijos o no tienes hijos, pero esta pregunta es un poco también sobre tu experiencia o qué has visto sobre esto. ¿Qué tipo de educación reciben los niños la educación es gratuita? ¿Hay secundaria o hay 3 niveles? ¿Cómo funciona la educación en Grecia para los niños? Acá es muy bonito porque todo lo que es educación es totalmente gratuito. Entonces se maneja al estilo estadounidense. Entonces, digamos, es la primaria, es un colegio, y lo manejan con números, como en Estados Unidos. Entonces, digamos, dicen, bueno, el 15. Entonces, son los niños hasta toda la... Tienen otro colegio, como decir, el high school. Entonces, el bachillerato. Y algo muy curioso, eso muy curioso. Resulta que la gente acá, cuando termina su colegio, antes de contar eso, digamos que es muy importante, acá no existe ningún niño que no estudie. Entonces no es aceptable en la sociedad un niño que diga que no vaya a estudiar por alguna razón, no lo deja. Por dicho, la presión total, eso es bueno. Y digamos que aparte del colegio, digamos que es para la cultura, no ves que no quiere validar, le enseñan música, le enseñan de todo. Entonces, digamos que ellos aparte del colegio les encanta tener muchos extras, ¿no? Entonces todos saben música, todos saben muy bonito. Como que estudias algo que lo ves muy seriamente, algo muy serio. Y lo que te decía que es muy curioso es cuando terminan el colegio, acá uno no elige la carrera como nosotros. Digamos, uno termina y dice, bueno, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ser... No, sino le hacen un examen del Estado, para nosotros sería el ICFES. Pero en vez de mirar, digamos, cuánto puntaje tienes, ellos lo que miran es qué aptitudes tienes. Entonces te dicen, usted está en el rango para estudiar arquitectura, no sé, ingeniería civil, ingeniería electrónica, porque sí, y te ponen un rango, unas carreras, y de esas carreras dirigen la gente. Interesante, es una forma una buena manera de administrar la educación también. Hablemos del tema, por ejemplo, de los idiomas. Los niños, ¿qué idiomas aprenden en las escuelas? Pues fíjate que los niños normalmente siempre les han enseñado
bueno, está el inglés, y siempre se les había enseñado el griego clásico, porque acá con tantas ruinas que hay, muy bonito, digamos, uno ir a un sitio antiguo y poder leer y comprender qué decía. Eso es espectacular. Por ejemplo, en el metro de Atenas, aparte de ser metro, también es museo. Entonces, en todas las estaciones tienen cosas que han encontrado cuando hicieron el metro. Entonces, desafortunadamente, ya hace 7 años lo cortaron. No se sabe por qué. Eso lo han criticado muchísimo. Digamos que era más importante el griego clásico que el inglés. Había mucho patriotismo. Y ahorita lo cortaron. Ahorita solamente es el inglés, pero el inglés, ellos es obligatorio en primaria. Todos ven inglés. Y en bachillerato expone uno en italiano y francés. Interesante así como se está manejando la educación. ¿Hay pandillas en esa área? Digamos, en algunos países se detectan que hay pandillas anti-inmigrantes o hay pandillas de protección, digamos, en el caso de Estados Unidos que protegen a la comunidad latina, o en otros países hay pandillas que protegen solamente a la mujer. En el caso, por ejemplo, de Grecia, ¿hay algún tipo de pandilla que tú hayas detectado o gangs, los que le dicen las gangas? Pues imagínate que la mayoría, digamos que como te había comentado antes, la mayoría del país son niños. Entonces, digamos que en las islas es muy, pero muy tranquilo, demasiado. Uno no está acostumbrado a que sea tan tranquilo. Entonces, tú dejas el carro abierto en la carretera, muy bonito. Todo el mundo deja las puertas abiertas, todo el mundo deja las ventanas abiertas, es muy tranquilo. Pero digamos que ya empezamos a hablar de Atenas, la capital, sí hay, y es este partido que yo te había comentado que se llama Aurora Dorada. Entonces empezó, eso es muy nuevo, realmente no había pandillas y es un clan, por decir, nacional socialista. Entonces ellos lo que hacen es, digamos que bueno, gracias a Dios no se ponen a ver, digamos, si es indio, negro, blanco, no, sí, lo que se ponen a ver es los delincuentes. Entonces, digamos, si ven a alguien robando o algo, pues, ellos, eso es lo que hacen, le pegan y todo. Entonces sí es pandilla, pero digamos que muy poco realmente son ellos los de Aurora. Que en el caso, por ejemplo, hablando aquí y volviendo un poco al tema que estábamos hablando antes, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien es visto, tomado o capturado por robo o por asesinato? ¿Hay algún tipo hay pena máxima, hay pena de muerte, hay cadena perpetua? ¿Qué tipo de penas hay en Grecia? Pues fíjate que acá es muy curioso mirar que ellos tienen, por decir el mismo lema, nosotros los colombianos, de la Constitución de nosotros, que dicen que la pena de muerte no hay porque se podría cometer un error. Ellos se basan en eso. Entonces dicen pena de muerte definitivamente no hay y cadena perpetua tampoco. Es un estilo muy colombiano, digamos que en ese aspecto ellos se basan en que las personas siempre tienen que tener una segunda oportunidad. Entonces, obviamente, me imagino que no he visto, pero me imagino que si hubiera un caso de pronto te pondrán muchos años. Pero digamos que lo que podría ser condenas más altas en nuestros países acá son muy bajas, porque se presume que la gente tiene que, por dicho, acá algo muy bonito, acá en las cárceles es muy social. Entonces, por ejemplo, no te permiten estar, y eso lo aprendí hace poco, de hecho, no le permiten a la gente estar, digamos, sin hacer nada en la celda. Digamos que no es solamente retener, sino los obligan a que tienen que estudiar algo. Entonces tratan de resocializar a la gente. Entonces sí, ellos siempre están mirando que todo el mundo necesita una segunda oportunidad para volver a la sociedad. ¿Cómo se maneja el tema de la prostitución con la cultura? Pues acá lo que es prostitución, fíjate que algo que es tan global y tan antiguo en Grecia, curiosamente es lo que son ciudades muy bajas, demasiado. Digamos acá en la donde yo estoy, nada, ninguna isla, pero digamos lo que son ciudades, por ejemplo Atenas, sí, pero digamos que más que todo, pues desafortunadamente, más gente que es, hay muchas personas de Latinoamérica en ese aspecto.
Ujú. Pero digamos, ¿es penalizado o tiene algún tipo de restricción? ¿Cómo lo manejan? Lo hablo ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay países, el caso de China, el caso de algunas ciudades en Europa donde el tema de la prostitución es penalizado. En algunas partes es obviamente deportados o deportadas las mujeres o los hombres. Pero en este caso, por ejemplo, ¿cómo se maneja ese tema en el caso de Grecia? ¿Hay un control? Sí, no, acá se maneja, ¿sabes qué? Se parece mucho allá, porque digamos que hay zonas de tolerancia. Dentro de esas zonas es legal, pero dentro de las zonas que no son de tolerancia es totalmente ilegal y es penalizado. Ujú. Del tiempo que llevas, que has estado en Grecia, ¿cuáles han sido los delitos donde han sido tomados o capturados colombianos? Desafortunadamente, fíjate que siempre me demoro 3 meses y me devuelvo. Sabes, llevo un año acá y he escuchado 5 noticias grandes, alguien desde colombianos, y era Colombia. Entonces, digamos que acá uno como colombiano, siempre que uno dice que es colombiano, la gente lo primero que te pregunta es, bueno, primero te recuerdan el fútbol, eso es bonito. Entonces te dicen, no, yo vivo de rama, la gente sabe mucho de fútbol y le gusta mucho. Entonces ahorita con la selección de fútbol también, entonces bueno, qué bueno que se dejó esa huella porque temas que te ponen es fútbol, pero los otros temas que te ponen siempre van a ser, de hablar de Pablo Escobar, la droga, y te preguntan mucho también sobre las guerrillas. Sí, las guerrillas, entonces te preguntan, pero ¿cómo es? Preguntan mucho, la gente muy curiosa con ese tema, pero de todas formas, por más que haya una mala fama, la gente acoge muy bien el colombiano como el decía. Digamos que te preguntan, pero de una forma muy noble, por dicho, más que todo interesados en aprender, más en como en una burla, nada, sino siempre es como por aprender. Entonces la gente acá es muy... Colombia es un país que tiene acá mucho nombre, no solo por lo que te digo que es malo, sino también, no sé, muy conocido. Muy conocido. Sí, interesante. A nivel de música, ¿hay estaciones de radio latinas que pongan música o solamente a través de internet? A nivel de medios de comunicación, ¿todo en inglés, todo en griego o hay espacios para la comunidad también? La comunidad hispana. Para la comunidad, porque, digamos, bueno, la mayoría son griegos, pero digamos que yo sí he encontrado emisoras en español, que son de todo Latinoamérica, y han hablado en bambuco, digamos, de muchos ritmos colombianos. Qué orgullo. O sea, sí se encuentran emisoras, bastantes, en español, en inglés también hay, y digamos que acá admiran muchísimo, les encanta el español, les gusta muchísimo. Entonces, todo lo que es música les fascina. Si uno les muestra música de nosotros, vallenato, lo que sea, les gusta muchísimo. Acá les encanta la música que uno les muestre, pero pues latinoamericana, y hablando de Colombia también les fascina. Y digamos que conocen mucho a Juanes, conocen mucho a Shakira, famosísima. Digamos que en lo que es música conocen de Colombia. Sí, bueno, pues Mike, de antemano, pues muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado a todos los colombianos en el exterior, porque pues obviamente es tu tiempo y queremos agradecerte mucho este tiempo que nos has dado a todos. La información que nos has dado ha sido excelente porque cambia mucho la visión del mundo sobre lo que es Grecia, la visión que uno tiene de colombiano sobre lo que es Grecia. Y la última recomendación tuya: imagínense que yo me voy mañana para Grecia. ¿Qué me dirías tú? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer para llegar a Grecia? ¿A quién tengo que hablar? ¿Con quién tengo que, a dónde no tengo que llegar? ¿Qué recomendaciones puedes darle a un colombiano que diga, bueno, me voy mañana para Grecia? Primero que todo, yo creo que desafortunadamente cuando se va a hacer la diligencia para la visa, a la gente la desinflan mucho, ¿no? Yo me he dado cuenta de eso. Y como quedaron en representación de Grecia los españoles, muchas veces pues se desinfla la gente. Entonces yo digo que no se dejen, que realmente cuando es para viajar a Grecia es fácil, porque son bienvenidos acá. Ellos tienen pues les contaba que había mala fama, pero también tienen muy buena fama. Yo creo que la mejor recomendación es
primero que todo, no ir con la duda para presentarse. Lo primero que uno tiene que hacer es ir totalmente decidido de que va a viajar. Y yo creo que uno con esa energía es que se añade, primero que todo, la vida. Segundo, pues ahorita me acabo de acordar un tema que no tocamos muy importante, que es ahorita se está muy cerca de que a los colombianos le quiten la visa Schengen. Ojalá. Entonces, si en el momento que se la quiten, pues fíjate, ya no necesitan con los colombianos visa para venir a Grecia. En junio. Sí, en junio ya la van a quitar. Y que cuando vengan por acá a la gente le fascina el español, le fascina nuestro fútbol, le fascina muchas cosas de nuestra cultura. Entonces uno no tiene que llegar acá de pronto como, digamos, con pena, con miedos, sino todo lo contrario, sino llegar con la frente en alto y exponer el país de uno, porque le es muy bienvenido. A la gente le fascina. Entonces uno tiene que llegar sabiendo que les gusta. Y así de pronto es más bien recibido acá. Muy bien, Mike, muy bien, excelente información la que nos diste el día de hoy. Mike, vamos a colocar el link de tu página para que la gente te contacte y se pueda unir a la página. Obviamente me imagino que tienes unos filtros para que no se te colen muchos por ahí, pero en la parte de abajo de este video lo que vamos a colocar es el vínculo tuyo también, para que la gente pueda hacerte preguntas de lo que sea. Entonces, de antemano, muchísimas gracias por la colaboración y por la información. Gracias a ti, me parece que lo que haces es espectacular, porque como colombiano pues uno puede aprender cuál es la visión de nuestra cultura frente a otras culturas. Y de verdad, te lo dije personalmente y lo digo acá en el programa, me parece espectacular. Y para mí es un honor poder contribuir a eso y que de pronto algún colombiano nos da alguna ayuda o de pronto un consejo, si de pronto cualquier cosa, entonces yo voy a estar muy pendiente en la página, cualquier pregunta, lo que sea, yo voy a estar pendiente y se responderá. Bueno, pues muchísimas gracias, Mike o Hugo Basala, por la información, y espero obviamente en el futuro, cuando tengamos alguna noticia de Grecia, que nos puedas ayudar. Y lo mismo aquí, para que la red de colombianos en el exterior, pues si pasa algo con un colombiano en Grecia, estamos abiertos a que el mundo lo conozca. Entonces, muchas gracias, Mike, y gracias por tu tiempo, y esperamos pues, que nos veamos pronto, así sea por internet. Un abrazo y que pases buen día. Gracias. Un abrazo muy grande, feliz día ya, acá ya se está viendo el norte. Entonces ya prepárense para la película, muy feliz día a todos los que están en los. Muchas gracias. Que la pases bueno y nos vemos pronto.